¿Y qué podemos hacer con el monitor? Bueno, pues una cosa es monitorear y tener información, pero otra cosa es decir, oye, yo quiero que el monitor, aparte de que me monitoree y me dé la información, también me mande alarmas. Y esas alarmas pueden estar asociados a bien que haya una tensión homopolar, que haya una corriente homopolar, que haya un valor óhmico diferente al nominal, que haya una temperatura de la parte activa demasiado elevada, y luego algo que todavía no he hablado, que es que también te va a dar la opción de avisarte si hay un corte del circuito, es decir, neutro abierto. Imaginaros que estamos en una subestación y por mantenimientos, por obras, porque estamos haciendo una zanja o lo que sea, sin querer una pala se lleva el neutro. Bueno, ha podido arrancar el neutro, la resistencia, si no tiene un sistema de monitoreo, no te va a decir nada, tú vas viendo la resistencia, ves el transformador, la operativa sigue siendo buena y válida para lo que es el sistema, y en ningún momento te has dado cuenta de que esa resistencia no es aterrizada. Vale, pues se produce una falta, la falta circula, la falta llega a la resistencia, y la resistencia ¿qué va a hacer? Dice, hostia, no tengo salida, pues ¿qué hago? La mando otra vez de vuelta. Entonces estamos generando un problema aún mayor para el propio transformador, ¿vale? Entonces, que haya continuidad del circuito, yo sé, que hemos ido hablando con muchos departamentos de ingeniería y son compañías eléctricas, es que el saber si el neutro está, o que el circuito esté continuo, que sea continuo, y que el neutro siempre esté conectado a tierra, es súper importante. Como lo es saber si hay desequilibrio, si hay una corriente homopolar, si el valor óhmico de la resistencia está variando, si hay temperatura o no dentro de la resistencia. Pues tener la certeza de que el neutro sí está aterrizado es muy muy importante, y el equipo monitor te lo va a dar. Una resistencia con un CT no te lo va a dar. Entonces es una característica, una medida muy importante que te puede dar una información de que hay que operar esa resistencia y hay que hacer mantenimiento y hay que volver otra vez a conectar la resistencia a tierra, sí o sí, porque hay una desconexión del circuito de protección, ¿vale? Entonces, los tres contactos que tiene, normalmente tiene tres contactos operativos para las alarmas. Contacto normalmente cerrado o abierto, se configura en función de cómo se cable. Pues ahí vamos a decir, bueno, ¿qué alarmas voy a configurar? Por la que se quiera. Pues voy a decir, en el contacto número 1 quiero que me avise por corriente máxima. Es decir, que si tengo asociado 500 amperios, pues imagínate, un 10% más de 500 amperios son 550, a partir de ahí me manda una alarma y entonces el relé apertura el circuito. Oye, pues no, yo quiero que si el valor óhmico, porque tengo un régimen continuo asociado a, imaginaros, 50 amperios que me atraviesan continuamente, y sé que hay una diferencia de 70% o un 60%, un 50% del valor óhmico, pues bueno, pues a partir de 8,9 ohmios quiero que me mandes una señal. Oye, pues no, yo quiero que si la temperatura me pasa de 300 grados, que me mande una señal y que los relés actúen. O bien, lo que os decía, oye, neutro abierto, inmediatamente me avisas y entonces operamos en la resistencia, ¿vale? Es decir, los contactos que tiene asociados el propio monitor son configurables para que manden o bien información simplemente de lo que se muestra en pantalla, o bien avisos al propio relé de protección y que actúen como un equipo activo de protección para la propia subestación, ¿vale? Eso es muy importante. Esos, digamos, contactos, lo que tiene es asociados unos pilotos, tiene unos coloritos aquí con 3 contactos que lo que te hace es indicar si está en estado continuo, va a ser verde, pero si hay alguna falla se te va a poner en amarillo. Entonces ya sabes que hay un problema y esa información te la va a mostrar en pantalla. Es decir, hay un salto de uno de los contactos, imaginaros, por corriente máxima, pues el propio relé, dentro de la memoria que tiene, va a almacenar durante lo que son 30 periodos y 30 periodos antes y después de esa falla que haya habido, esa información, pero a su vez te va a dejar un aviso en pantalla de que hubo una falla por corriente máxima. Entonces vas al propio relé y dices, oye, lo reseteo, ya sé que hubo la falla, todo está bien, entonces continúo. O bien, porque por conexión mediante una salida RJ45, Modbus a un sistema de software propio que tenemos, o bien al sistema SCADA de la propia subestación, configuremos
lo que son las alarmas, para que si hay algún tipo de alarma, esa información que nos llega al centro de control nos diga, oye, pues neutro abierto, oye, pues corriente máxima, temperatura máxima o lo que sea, estamos recibiendo esa alarma, pues relés, actuar. Entonces aperturan y cierran los circuitos, ¿vale? Entonces, el monitor lo que nos va a permitir es darnos la información online y en tiempo real de todo lo que esté pasando en las líneas asociadas al transformador y a la resistencia. Nos va a estar midiendo el valor óhmico, nos va a decir si hay neutro abierto, nos va a dar mucha información, pero a su vez lo podemos configurar para que esas alarmas asociadas a los contactos que tiene el relé sean configurables para que los equipos de protección de la subestación actúen en modo de protección para las líneas, ¿vale? Entonces, el equipo es manejable, configurable y actuable de manera manual en la propia resistencia, en el propio display y la botonera que tiene el equipo, pero a su vez se puede hacer todo en remoto desde el centro de control mediante conexión Modbus, ¿vale? Que también es configurable. Esto sería básicamente todos los puntos que mide la resistencia, ¿vale? Lo que os explico, contactos configurables, muy importante, bien porque queramos simplemente tener la información en el sistema SCADA de lo que pasa, o bien porque aparte queramos usar la propia, digamos, opción que te da el monitor de la configuración de los contactos para que actúen como protección del transformador y de la subestación, ¿vale? Y siempre el equipo va a estar comunicado, es decir, hay una opción de conexión mediante Modbus en el que la información de todo lo que es la pantalla más la configuración de los contactos se van a mostrar en el sistema SCADA del equipo de control, ¿vale? O del centro de control. Vale, pues esto sería, bueno, hay una falta, pasa la corriente dice, oye, pues con la configuración de corriente máxima pues he detectado que está por encima del valor nominal que yo entiendo como normal, pues mando una señal y aquí ya, en función del equipo de protección de la subestación, pues dirá, es el equipo simplemente quiero que sea un informante, es decir, que me dé las medidas, o a su vez quiero que el equipo sea actuable, que esté conectado directamente a los relés de protección y que mediante la señal que me esté mandando, haga que los relés de protección aperturen y cierren los circuitos, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Nada más en el tema de, porque yo creo que estamos, bueno, más o menos on time dentro del tiempo del clinic. Hay unas conclusiones finales después de esta diapositiva, pero bueno, me gustaría invitaros aquí si hay alguna duda de tanto la parte teórica de cálculo de resistencias como de la operatividad del propio monitor, que nada, que abráis micrófonos y me preguntéis sin ningún problema, y si no, continuamos, como veáis. Bueno, sigo. Si hay algún momento alguna pregunta, sin problema. Y si no, las dejáis registradas y ya los vamos respondiendo nosotros, pues bueno, posterior al clinic este de aquí. ¿Vale? Último punto, conclusión inicial. Vale, basado en dos partes o dos características. Bien, conclusión o ventajas técnicas de tener un monitor y ventajas económicas. Vamos a verlo en dos partes, en dos diapositivas. Ventajas técnicas. Vale, pues un monitor, como por ejemplo veis aquí, este sería el monitor real, con indicativo en amarillo que había una alarma, en rojo del contacto, y aquí se ve neutro abierto, ¿vale? Es una prueba que hicimos hace poquito aquí en KLK. Entonces, ¿qué es lo que te permite un monitor a diferencia de una resistencia de puesta a tierra con un transformador de corriente en modo pasivo? Bueno, pues supervisión continua del estado real de la resistencia. Que siempre se habla de resistencia, porque aquí hablamos de resistencia porque es el equipo que nosotros vendemos, pero realmente es del transformador, porque la lectura que hace de valores de tensión no son de la resistencia, sino son de las líneas asociadas al propio transformador. Pero te va a monitorizar en todo momento lo que es valor óhmico. Si vemos que hay V sub 0 y sub 0, te hace el cálculo del valor óhmico, te da el valor de la corriente, te dice pues toda la información eléctrica de este transformador. Y luego, detección temprana de fallos críticos.
el más crítico de todos es circuito abierto. Ahí, en el momento que se abra, automáticamente hay una información en el propio monitor, ¿vale? ¿Te ha quitado? Ah, hostia, perdón, que me ha dicho Dani que se ha quitado el micro. No sé qué había tocado. Espera, ¿me oís ahora? ¿Se me oye? Hola. Se escucha, bien, perfecto. Gracias. Venga, pues decíamos, oye, hay neutro abierto, pues inmediatamente nos da la señal como aparece ahí y venga, pues entonces ya sabemos que hay un fallo. Degradación de resistencia, eso es un concepto que también nos han pedido mucho, es decir, oye, la resistencia, ¿cómo puedo saber si con los años se está degradando, se está estropeando? Pues bueno, pues una medición del propio valor óhmico de la resistencia, aunque es un equipo que tiene un mantenimiento súper sencillo, al final es la recomendación que damos nosotros es cada año, ¿vale? Aperturar las puertas, hacer una medición del valor óhmico, chequear que es más o menos la temperatura de ambiente que sea prácticamente igual que el valor de placa, verificar el aislamiento de la propia resistencia entre el punto de la masa con respecto al envolvente y si vemos que está sucia, como máximo un soplado con aire, nunca con agua, y un barrido y quitar el polvo que pueda haber por dentro. No tiene más mantenimiento una resistencia, que eso es la ventaja con respecto a un transformador. Vale, pero oye, con los años estamos en una refinería cerca del mar, con un nivel de polución elevado y que tenemos miedo que ese valor óhmico, pues con oxidación, con pues bueno, lo que sea que pueda afectar a la propia masa de la resistencia, pues aumente el valor de la propia resistencia y entonces ante una falla la limitación sea menor. Pues bueno, el equipo, en el momento que os digo, al hacer un chequeo continuo del valor de la resistencia, pues nos va a dar el valor óhmico cuando recibamos esa tensión homopolar y corriente homopolar, ¿vale? Sobre temperatura. Bueno, hablamos al principio de los dos ciclos o los dos sistemas de funcionamiento, bien sea funcionamiento en continuo o funcionamiento en corta duración. Pues vale, si tenemos un régimen en el que entendemos que hay un sistema de desequilibrio continuo y hemos calculado 20-25 amperios continuos, con lo cual va a haber una temperatura siempre interna en la resistencia por encima del valor de temperatura ambiente, pues si poco a poco hay una degradación o poco a poco hay una falla en el propio sistema, el desequilibrio se va haciendo mayor, pero el valor de amperios no es suficiente como para que el CT nos dé el aviso de que hay una falta, bueno, pues monitoreando la resistencia vamos a ir viendo que esa temperatura que habíamos calculado que no iba a pasar de 75-80 grados en la parte activa, empieza a subir, ¿vale? Oye, pues si empieza a subir la temperatura es porque hay más tensión, hay más desequilibrio y hay una corriente asociada más elevada en la propia resistencia, con lo cual podemos saber que si hay más temperatura hay algún problema en esa resistencia y entonces asociado también a la línea del transformador, ¿vale? Oye, mejora la selectividad y protecciones. Pues bueno, podemos controlar más a qué niveles queremos que actúen las protecciones. Control del valor de control térmico del equipo, pues bueno, lo que os decía, tanto en la parte de mantenimiento preventivo o predictivo, pues si ha habido una falta, el equipo de mantenimiento va a saber que no puede actuar hasta que no baje la temperatura y si no simplemente va a estar checando cuál es el valor de temperatura interna. Vamos a integrar todo el equipo con el sistema SCADA de monitoreo y demás, entonces vamos a ir viendo toda la información eléctrica de la propia resistencia y transformador, lectura remota, como pone, registro de eventos, actualización en tiempo real, etc. Y podemos adaptarlo a cualquier sistema de régimen y tensión, ¿vale? Eso es en cuanto a una conclusión de características técnicas. Y luego en cuanto a económicas, pues bueno, principal, menores mantenimientos y lo que va asociado es que al poder haber un mantenimiento predictivo, no vamos a tener que esperar al fallo o la falla en la propia resistencia, bien porque un régimen continuo o bien por un corto duración, y podemos saber si hay un fallo en las líneas, trabajar, operar, porque está monitorizado en todo momento, ¿vale? Toda la información va a estar siempre en la red, con lo cual, bueno, pues las paradas que podamos tener en el tema de, pues bueno, problemas en cuanto a lo que son los mantenimientos, lo vamos a también detectar.
que hay una falla, hay algún problema, hay gente trabajando alrededor, podemos dar un aviso porque tenemos un sistema de monitoreo, no es un equipo pasivo, ¿vale? Y luego, pues todo lo asociado a lo que es pues poder instalarlo en cualquier equipo nuevo o un equipo mediante un retrofit, un equipo ya instalado en una subestación, ¿vale? Al final, como conclusión, lo que dice aquí abajo, el monitor convierte una resistencia pasiva en un sistema activo de protección, supervisión y gestión de riesgo en la subestación. Es decir, hemos convertido un equipo pasivo que simplemente queremos que actúe como un horno cuando hay una falla, en un equipo que nos va a dar toda la información del transformador y nos va a monitorizar el estado de la resistencia y si hay algún fallo, desequilibrio y desconexión del sistema de neutro a tierra, ¿vale? Que es una de las partes más importantes. Entonces, bueno, esto a grosso modo es un poco la explicación teórica de lo que es tanto una resistencia de puesta a tierra como un monitor. Y por mi parte, no tengo más que decir, salvo que sea vuestro turno y me digáis vosotros que necesitáis resolver algún tipo de duda. Y si no, como os decía, voy a quitar aquí para poder veros, dejo de compartir. Y si no, lo que os decía antes, os mandaremos mediante email esta información teórica de lo que es la presentación de las resistencias. Y si hay alguna duda, o bien nos escribís directamente en sitio de recogido, si no, nos mandáis algún tipo de correo a KLK y os resolvemos con gusto todo lo que es cualquier tipo de duda, ¿vale? Sí, vamos a compartir todo, no te preocupes, y compartimos toda la información tanto de la presentación técnica y lo dicho, si hay dudas a posteriori que no se quieren comentar ahora, si quieren comentar más tarde o porque hay algún proyecto particular o una duda que se quiera resolver, sin problema. Todos los contactos de KLK, Dani os va a facilitar lo que es el correo y yo estoy disponible para cualquier tipo de consulta teórica o incluso si hace falta hacer algún tipo de cotización para algún proyecto, estamos abiertos a ello. Sí, Juan Andrés. La PT100 o las PT100 Sí. la temperatura, ¿dónde están ubicadas físicamente? ¿Están en la envolvente o miden directamente sobre la parte activa? No pueden medirse la parte activa porque son PT100. Las PT100 tienen que estar fuera de tensión. Entonces, lo que se coloca una es, si entiendo, voy a coger el cuaderno. Imaginaros que esto es el lateral de la resistencia, ¿vale? Y la parte activa, con mi vaso de café de antes, está aquí dentro, ¿vale? Imaginaos esto es la parte interior de la resistencia, esto es la parte activa. Pues una va a estar en el techo, una sonda PT100, y lo que va a recoger es el calor, la circulación de calor de la propia parte activa en el techo. No va a ser la temperatura real de la parte activa, pero lógicamente va a ser muy cercana porque en el momento que se produce una convección de calor se va a elevar la temperatura muchísimo y en muy poco tiempo, entonces nos va a dar un aviso. Y luego la otra está puesta en la envolvente, directamente en la propia envolvente por la parte de dentro. Entonces nos va a dar la información de temperatura de esa envolvente, normalmente colocada a una persona normal, imaginaos una persona de pie, que pueda tocar la mano, o sea, con la mano de manera así frontal a la envolvente, y que sería la zona de actuación de mantenimiento del equipo, de la persona de mantenimiento. Entonces, te va a dar esa información. No puede estar en la parte activa porque, lógicamente, cuando se produce una falta va a haber una tensión demasiado elevada y te fundiría lo que es la propia PT100. Pero sí te dice la temperatura de convención del circuito de la propia parte activa de la resistencia. Estoy pensando, mira, nosotros no trabajamos con resistencias de puesta a tierra, pero trabajamos con resistencias de filtrado, ¿vale? Y bueno, un poco pensando en si se puede usar ese tipo de sistema de protección en una resistencia como la de filtrado, ¿no? Donde tienes circulando igual una corriente permanente. Ponerle transformadores de tensión como parecido a lo que estás haciendo tú con este tipo de protección, pues yo creo que es demasiado gasto, pero igual poner una PT100 en algún lugar que me dé una información, igual podría ser una opción, no sé. Sí, mira, por ejemplo, a ver, como nosotros trabajamos bastante el tema de filtrado, tenemos varios proyectos. Lo que es la parte de temperatura, si solamente es la parte de temperatura, porque una resistencia de filtrado no tiene nada que ver con la resistencia puesta a tierra en el modo básico de funcionamiento, que al final es un elemento del filtro.
a veces lo que asociamos también son sondas PT100 a termostatos analógicos directamente. Entonces monitoreas lo que es la propia temperatura de la resistencia, de la parte interna. Eso pasa, muchos equipos instalan simplemente el termostato, porque al final lo que se requiere con el monitor es monitorizar las tensiones, neutro abierto y otra serie de, digamos, de datos diferentes a los que la propia resistencia dentro del filtro te va a ofrecer. Pero es un equipo que se suele colocar también una PT100, bien en la parte activa o bien en una zona donde, porque si quieres monitorear lo que es la parte del circuito de convención de la parte resistiva, iría al techo. Y luego ahí vas a un termostato analógico en cualquier parte de la resistencia con una caja de protección y un cristal de estos que te permita visualizar la lectura y tienes monitorizado la temperatura. Vale. De todas maneras, si tienes más datos y me escribes y ya miramos, ¿vale? Te puedo enseñar alguna foto de algunos termostatos instalados en resistencias. De acuerdo, perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues yo por mi parte, nada, agradeceros el tiempo. Y lo dicho, si fuera del Clinic queréis pues nada, mandarnos algún tipo de correo, pregunta, consulta, estamos dispuestos a ello. No tenemos ningún problema en responderos, al contrario, estamos encantados de hacerlo, ¿vale? Y nada más por mi parte. Buena tarde a todo el mundo, buen día y nada más por parte de KLK. En una segunda, mejor más adelante, otro curso, lo que vamos a hacer es ya directamente visualizar un propio monitor y ver cómo haciendo variaciones en las tensiones y en ciertos datos, el monitor hace lo que es las actualizaciones y manda la información a la propia pantalla del monitor y luego a un ordenador asociado a ella. Vale, pues nada más, no robo más tiempo y lo dicho, muchas gracias a todos por la asistencia.